El siguiente tema es con la doctora Analí Cuba, médico asistente de neurología del Hospital Cayetano Heredia. El tema es tratamiento y prevención de los ataques de migraña. Fuertes los aplausos, por favor. Bueno, buenos días con todos los presentes. Para concluir, esta charla, que en sí la finalidad, como han manifestado mis colegas, es educar a la población para lo que es los pacientes en este caso y las personas en general puedan conocer cuáles son las características de esta enfermedad, que en sí constituye pues un motivo de consulta muy importante lo que es en la parte neurológica, ¿no? Y es algo, digamos, interesante, por ejemplo, en este caso, ver acerca de lo que son algunas medidas en relación a medicamentos, en lo que es alimentación, que incluso pueden hacer, digamos, más manejable esta enfermedad y que los pacientes pueden aplicar de forma práctica, ¿no? En primer lugar voy a hablar acerca de lo que es un tratamiento preventivo, le decimos. Como todo en medicina, nosotros utilizamos mucho lo que es la prevención, ¿no? En migraña también existen ciertas medidas, tanto de tipo estilos de vida saludable, lo que es alimentación, que nos van a permitir, en este caso, manejar conjuntamente con el paciente, que ellos puedan controlar estos episodios de dolor. Entonces vamos a ver todo lo que, digamos, la información que se proporcione en estas diapositivas van a ser en base a estudios, porque igualmente, ¿no? Nosotros los médicos siempre vamos a aconsejar a nuestros pacientes en base a lo que la evidencia, los estudios, las guías, todo lo que está a nuestro alcance para nosotros poder brindar consejería a nuestros pacientes. Entonces, el objetivo básicamente, en el caso cuando nosotros hablamos de un tratamiento de tipo preventivo, es tratar de disminuir la frecuencia de los ataques o los dolores, digamos, en estos pacientes. Asimismo, disminuir la duración de estos ataques, disminuir también la ingesta de medicación. Esto es un punto importante, ¿no? Porque muchas veces las personas con esta patología tienden a tener mucho abuso de lo que son medicaciones analgésicas. De repente muchos de acá presentes tienen diagnóstico de migraña, son manejados con medicamentos para el dolor, y a veces el no orientar adecuadamente o a veces en sí el paciente puede generalmente acudir a un centro de repente de farmacia o botica y consumir analgésicos de manera continua, los cuales quizás no son apropiados para su migraña o las características, ya que nosotros, digamos, manejamos a nuestros pacientes de forma individualizada, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta, como vamos a mencionar también más adelante. Y como también han recalcado mis colegas, es de que esta enfermedad tiene una discapacidad importante, ¿no? En el tema laboral, en el tema familiar, ¿no? Lo cual no va a permitir que el paciente se desenvuelva en su ambiente. Entonces, lo que quiero enfatizar más que todo, porque es algo práctico que nosotros acá podemos dar al paciente a conocer, es lo que es un manejo de tipo no farmacológico. Como les mencioné, todo lo que está aquí está relacionado con lo que son hábitos saludables y con lo que es la alimentación. Por ejemplo, estos dos tipos de componentes que lo encontramos fácilmente en alimentos, como podemos mejor ilustrarlo en estas imágenes, ¿no? Esto ha sido ya estudiado en diferentes tipos de ensayos, ¿no? Que le llamamos así, para poder decir a la población de que en sí esto tiene una evidencia de que las personas que tienen migraña consumiendo, probablemente ya sea en forma de un suplemento o en alimentación, se puede, digamos, de alguna manera evitar que disminuya, como les dije, la frecuencia, la intensidad de estos dolores de cabeza. Por ejemplo, tenemos lo que es la riboflavina, que digamos es una vitamina, en la cual lo podemos encontrar, por ejemplo, en estos alimentos, ¿no? Que fácilmente lo podríamos consumir, como es en los garbanzos, en lo que es el hígado, en algunas menestras, como las lentejas. Los estudios hablan de una dosis de 400 miligramos, ¿no? Que eso vendría a ser si nosotros lo damos en un aporte de tipo ya elaborado, ¿no? Y en sí tiene una evidencia para que las personas que tienen migraña puedan consumirlo. También hablan de lo que es la coenzima Q10, que también es un componente en algunos alimentos, como por ejemplo vemos acá en las imágenes, ¿no? El brócoli, lo que es en el riñón, ¿no? Lo que es en el pescado, lo que es la coliflor, y en sí vamos a encontrar, digamos, una serie de alimentos con estos componentes que, como ustedes ven, son alimentos de tipo saludable, ¿no? Entonces, la importancia de consumir estos alimentos, vamos a ver que puede ser un factor importante para ayudar de alguna manera a lo que es la prevención o quizás manejar mejor el dolor en estos casos, ¿no?
Básicamente el mecanismo de acción, si queremos decirlo de una manera simple, es de que van a actuar en algunos procesos que, bueno, el doctor que me antecedió explicó que se tratan de sustancias químicas en nuestro cuerpo que tienen que ver con la aparición del dolor en esta enfermedad. Entonces, estas vitaminas, estos componentes van a actuar y van a ayudar justamente a estos mecanismos que están relacionados con el dolor. Otro, digamos, importante elemento es el magnesio, ¿no? Generalmente a veces es algo también que preguntan en consulta, ¿no? Si pueden consumir el magnesol, por ejemplo, ¿no? Pero el magnesio en sí es una sustancia química que lo podemos encontrar en alimentos como, por ejemplo, vemos acá, ¿no? Fácilmente que lo podemos nosotros emplear en la alimentación día a día, ¿no? Los plátanos, la palta, el atún, ¿no? Lo que es las espinacas, por ejemplo, ¿no? Los estudios hablan de una dosis de 400 a 600 miligramos. Entonces, como les digo, ¿no? Es más que todo la utilidad práctica de poder emplear alimentos que podrían indirectamente ayudarnos a mejorar esto, ¿no? Lo que ya se ha mencionado en relación, por ejemplo, en la parte emocional, la parte psicológica es algo importante. Lo que son ya también estudios, o sea, no es que uno, digamos, uno siempre habla en relación a la evidencia, ¿no? A lo que dicen los estudios como les he mencionado. En este caso, por ejemplo, hablan de las terapias de relajación, por ejemplo, lo que es el yoga, ¿no? Ejercicios que vamos a también, digamos, están influenciados en mejorar del dolor, por ejemplo, pero no los de tipo que requieran mucho esfuerzo, sino, por ejemplo, ejercicios de tipo aeróbicos. También hablan de terapias, bueno, más específicas como la terapia cognitiva conductual, ¿no? Que nosotros podemos aconsejar conjuntamente con la terapia ya de medicamentos para ayudar a mejorar el dolor. Tenemos aquí también otro, quizás algunas personas se preguntarán, ¿no? Porque a veces en la televisión o quizás en algunos medios podríamos escuchar acerca de otros métodos alternativos, ¿no? Como es, por ejemplo, la acupuntura. La acupuntura en sí, si nosotros somos muy estrictos en relación a que está o no recomendado, en sí, en las guías o en los estudios que nosotros vemos para decir, digamos, a ciencia cierta de que puede ser, digamos, útil, algunos mencionan que sí, algunos mencionan que no. Entonces, sabemos que la acupuntura básicamente es parte de la medicina china tradicional, ¿no? Que como vemos, como conocimiento general, tenemos de que se colocan unas agujas, ¿no? En ciertos puntos, ¿no? Para poder ayudar a mejorar el dolor en estos pacientes. Entonces, en sí, quizás no hay un estudio o estudios muy grandes para pensar o decir que básicamente esto podría o recomendarse fuertemente para que los pacientes lo hagan, ¿no? Algunos, quizás por experiencias ya personales, los han podido, digamos, utilizar y les han ayudado a mejorar lo que es el dolor, ¿no? Pero es algo que también usualmente a veces nos pueden consultar, ¿no? Lo que es estilos de vida saludable, como les mencioné, es algo muy importante y es algo que lo que siempre se va a recalcar, ¿no? Lo que ya mencionaron también en relación a factores desencadenantes. Por ejemplo, el sueño. El sueño es algo muy importante, no solo en lo que es esta enfermedad, sino también en otras enfermedades, ya que generalmente cuando uno ve a un paciente con migraña o en sí muchas patologías, muchas de estas incluso pacientes refieren que tienen problemas del sueño, ¿no? Y es porque que probablemente haya lo que es malos hábitos, ¿no? Y a veces lo que recomendamos mucho lo que son higiene del sueño, ¿no? O sea, ciertas cosas, como mencionaba el doctor, ¿no? Evitar estímulos de tipo televisión, celular, ¿no? Evitar hacer ejercicio horas previas a lo que es conciliar el sueño. Se debe, digamos, incluso a veces aconsejar de que el paciente coma ligero, no tome café. Digamos, eso también es algo importante que lo voy a mencionar, ¿no? Y tratar, digamos, de tener un horario establecido. Entonces, esto, aunque parezca muy simple, es algo muy importante, que podríamos manejarlo bien. Luego, la alimentación saludable, que también, como les he mencionado, algunos de los alimentos que incluso están más relacionados con el control de migraña, lo que es el ejercicio de tipo aeróbico, por ejemplo, ya sea trotar, caminar, por ejemplo, bailar, ¿no? Son cosas que podríamos hacer, digamos, que nos generan también relajación y placer, ¿no? Entonces, es algo que lo podríamos aplicar fácilmente, ¿no? Y bueno, lo que es evitar el estrés es algo muy difícil, en realidad, creo que todos siempre estamos sometidos a alguna situación de estrés, trabajo, etcétera, muchos problemas,
pero debemos tratar de llevar, o en todo caso no tratar de tener mucho estrés o ver las medidas para que esto pueda ser reducido, ¿no? Los factores desencadenantes también, por ejemplo, mencionaron, ¿no? Lo que son en las mujeres, lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Justamente por un tema hormonal. Luego también la obesidad, ¿no? La obesidad siempre será un factor importante para muchas enfermedades, sobre todo de tipo cardiovascular, en este caso neurológicas también, y para la migraña también no es ajena. Entonces también es importante saber, y esto lo demuestran los estudios, ¿no? Eso no es algo que nosotros, digamos, lo mencionemos así simplemente, ¿no? Personas con migraña que son obesas, que son, digamos, gorditas, ¿no? Entonces vemos que tienen mayor dificultad para controlar sus episodios de dolor. Entonces, esto es algo importante, ¿no? Entonces, es algo que también se aconseja a los pacientes, ¿no? Bajar de peso. El alcohol, justamente también como mencionaban, lo que es el vino, por ciertas sustancias químicas, como vamos a ver en algunos otros alimentos, que están relacionados con desencadenar el dolor. Y bueno, lo que ya mencioné con respecto al estrés, incluso hay ciertos, bueno, porcentajes en los estudios en relación a cuál u otro puede incrementar más el dolor. Pero básicamente, como les menciono, todos se pueden sumar y al final pues eso hace que el paciente sea muy difícil manejarlo, ¿no? Y a veces decimos por qué falla la medicación o por qué no estamos llegando bien al paciente, ¿no? Y esto también es importante porque también es algo práctico, ¿no? Algunos alimentos que se han relacionado con que incrementar los episodios de dolor. Uno de ellos es el café. El café generalmente, bueno, la mayoría creo yo acá consumimos café y creo que es algo importante tener en cuenta porque si bien es cierto lo que decirle al paciente que deje de tomar café siendo una persona que habitualmente lo hace, puede más bien generar un dolor de cabeza por la supresión de esta sustancia, ¿no? En estos casos habría que en todo caso hacer de que él reduzca la cantidad de la dosis, ¿no? Usualmente mencionan en algunos estudios que sea 2 a 3 veces a la semana, pero obviamente la cantidad a veces las personas usualmente pueden tomarlo en cantidades muy concentradas, ¿no? Pero sí es algo importante que debemos tener en cuenta. Pero también si se habrán dado en algunas personas con migraña, cuando a veces compran medicamentos, ven en algunos medicamentos que tienen cafeína, porque cafeína también en una dosis pequeña puede ayudar a mejorar el dolor. Pero esto solamente, bueno, lo utilizan de esa forma, ¿no? Pero consumiéndolo de esta manera puede más bien generar e incrementar el dolor y aparte está relacionado con insomnio y esas cosas, o incrementar a veces estados de ansiedad, ¿no? En personas, porque muchas personas, como se ha mencionado, tienen problemas de tipo psicológico, son personas ansiosas, con depresión, entonces esto podría relacionarse más con este tipo de problemas, ¿no? Otra sustancia, digamos, comúnmente utilizada en la cocina, ¿no? Lo que es el Ajinomoto, ¿no? El Ajinomoto, que es el glutamato monosódico, que es el nombre químico, lo cual empleamos en muchos alimentos, ¿no? Entonces, esto se ha relacionado y se ha estudiado mucho de que es un factor que se puede desencadenar o puede incrementar el dolor. Lo que son los chocolates igualmente, ¿no? Entonces, esto es importante que siempre nosotros aconsejamos a nuestros pacientes que eviten en lo posible este tipo de alimentación. Y todo lo que es la comida en sí, que le llamamos chatarra, ¿no? Entre comillas. Entonces, eso también es importante, digamos, todos estos en realidad tienen, como le digo, componentes, sustancias químicas que van a ir a nuestro cuerpo y van a, digamos, están implicados con lo que es aumentar los mecanismos de dolor. O sea, por eso les digo, o sea, es algo que en realidad ya está demostrado, ¿no? Igualmente lo que son alimentos de tipo grasas, malas grasas que le decimos, ¿no? Lo que son las salchichas, ¿no? El salami, el tocino, los alimentos marinados también, ¿no? Entonces, eso ya, digamos, existe una relación digamos, de estos alimentos que les he mencionado que están demostrados que incrementan los episodios de dolor y migraña. En lo que es la parte farmacológica, bueno, el objetivo no es que darles esta información para que puedan automedicarse, porque es algo importante, ¿no? Nunca uno debe automedicarse, porque si bien es cierto, nos han presentado lo que es las características de esta enfermedad, cómo diagnosticarlo, sin embargo, el manejo siempre va a ser por a cargo de un personal de salud, en este caso el neurólogo. Quienes manejamos estos medicamentos sabemos en qué condiciones hay que dar a los pacientes, qué efectos, digamos, adversos puede haber, ¿no? Secundarios, y eso depende de cada tipo de paciente. Pero en líneas generales, ¿no? El tratamiento, si bien es cierto, hemos visto lo que es
la parte de lo que es la alimentación y hábitos. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de un tratamiento preventivo para nosotros, es darlo en pacientes de tipo cuando tienen dolores de cabeza muy moderados a graves, ¿no? Al mes y que causan, digamos, y que no responden a medicación, ¿no? O cuando son más de 6 a 8 días, a pesar de que, si bien es cierto, son manejados con tratamientos agudos que le llamamos, pero aún así, digamos, el paciente tiene muchas molestias, ¿no? Tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes, eso es importante para nosotros, ¿no? Y estén contraindicados de repente alguna de estas medicaciones. Entonces, bueno, nosotros, como le digo, se basa en algunas guías, protocolos. No les voy a colocar, digamos, tablas, porque en sí nosotros manejamos algunas, digamos, de acuerdo a grado de recomendaciones, etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros nos guiamos de ciertos protocolos, como por ejemplo los estudios que hacen en lo que es a la Sociedad Americana, lo que es en Canadá, por ejemplo, ¿no? Que están publicadas, ¿no? Y algunos medicamentos que quizás se han empleado, algunos que tienen el migraña, ¿no? En algún momento lo han utilizado. No voy a hablar del mecanismo de acción tampoco de cada uno, pero básicamente, justamente lo que ustedes han usado es lo que está recomendado en las guías, ¿no? Entonces, en este caso el propanolol, el topiramato, el valproato, ¿no? En líneas generales, digamos, solo los voy a mencionar, ¿no? Porque es importante esto, porque no puede automedicarse un paciente porque los efectos secundarios que pueden haber, por eso siempre se le explica, digamos, al paciente, ¿no? Estos medicamentos pueden estar asociados a somnolencia, a ganancia de peso, a pérdida de peso, ¿no? A dificultades de repente en lo que es la memoria. No sé, cada uno, digamos, cada medicación tiene un mecanismo, digamos, importante dependiendo del tipo de paciente y los efectos también que pueden haber derivados del mismo. ¿No? En lo que es la parte del tratamiento agudo, es lo que quizás, digamos, es algo importante en lo que es el manejo farmacológico para nosotros, ¿no? Ya en sí lo que es las guías o los estudios han visto que en realidad hay un bajo porcentaje de pacientes que al final reciben un tratamiento adecuado, justamente porque hay problemas en lo que es en acudir al médico, en este caso al neurólogo de forma oportuna, ¿no? Hay una automedicación, ¿no? Hay un tratamiento subóptimo que le decimos nosotros, y esto al final va a generar más problema económico para el paciente, ¿no? Porque al estar consumiendo una serie de medicamentos que al final no le van a generar una mejoría. Entonces, lo que nosotros hablamos en lo que es en este caso es una atención o un manejo de tipo estratificado, se le dice de esta manera, ¿no? Si bien es cierto, nosotros somos lo que ofrecemos, en este caso la medicación que es apropiada para el paciente, dependiendo de las características de su dolor, ¿no? La intensidad y todas las enfermedades que pueda tener el paciente, ¿no? Porque hay no solamente tiene migraña, de repente tiene un problema cardíaco, un problema del riñón, un problema, digamos, etcétera, ¿no? Entonces, justamente todo eso se toma en consideración para lo que es dar un medicamento. Entonces, acá también tiene que tener en cuenta siempre, y eso es así, que ahora el manejo es conjunto, o sea, siempre al paciente se le explica y se le dice, digamos, los beneficios, y a su vez, de repente, el paciente tiene ya de repente varios episodios manejados ya con algunos analgésicos y ellos también dan una opinión acerca de sus experiencias personales o las preferencias que tienen. Entonces, justamente eso es lo que, digamos, va abocado, ¿no? Entonces, es importante, como les vuelvo a recalcar, un diagnóstico correcto, no automedicarse y el tratamiento siempre va a ser individualizado. Entonces, bueno, en los medicamentos tampoco no voy a mencionar cada mecanismo ni nada, como les digo, para hacerlo, digamos, entendible, pero hay ciertos medicamentos que tienen más, digamos, peso, por así decirlo, en algunos estudios, pero eso también depende de las características a veces del dolor, ¿no? Si son dolores muy intensos, ¿no? Severos, utilizamos, bueno, lo que se conoce como triptanas, ¿no? Que hay ya estudios también que ven que son muy efectivos, digamos, medicamentos incluso combinados, digamos. Entonces, es algo que nosotros empleamos en muchos pacientes, ¿no? El paracetamol es acetaminofén, que es quizás lo que los pacientes emplean mucho de forma, digamos, se automedican en muchos casos, ¿no? Pero es un medicamento, si bien es cierto,
no está relacionado quizás con muchos efectos secundarios como de tipo gastritis, que es el problema de los AINES que le llamamos, llámese ibuprofeno, lo que es diclofenaco, ketorolaco, ¿no? Entonces es ampliamente usado y en sí también los estudios, digamos, respaldan este medicamento, pero justamente es eso, ¿no? En dolores de tipo leve, generalmente moderado. Es por ello que siempre, digamos, solo lo voy a mencionar como para tener una idea de qué medicamentos nosotros empleamos, ¿no? Por ejemplo, porque puede pasar lo siguiente, ¿no? En medicamentos como los triptanos que nosotros usamos, no se pueden dar en pacientes que han tenido un problema de infarto cerebral, que tienen problemas coronarios, ¿no? De corazón, que han tenido un infarto, que tienen problemas de insuficiencia vascular. Entonces, justamente esas características nosotros valoramos para poder dar el tratamiento. Y obviamente los efectos secundarios que pueden derivar, ¿no? Igualmente puede haber somnolencia, náuseas, ¿no? Mareos, y justamente eso también se les explica a los pacientes, ¿no? Igualmente todo está en base a lo que son guías, ¿no? Recomendaciones que nosotros vemos previamente y damos a conocer a los pacientes, ¿no? Como vemos el paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, que usualmente son los que conocemos la mayoría de las personas, en algún momento lo hemos usado, y tienen una buena, digamos, sustento, ¿no? Y así tenemos otros medicamentos que ya son quizás más manejo, digamos, del especialista, y es lo que quizás nosotros vemos ya en la consulta. Así también, por ejemplo, un tema importante o algo, digamos, que podríamos preguntarnos en relación al embarazo, ¿no? Porque el tratamiento en el embarazo también es una cuestión para nosotros a veces, en cierta manera, difícil, por lo que sabemos que no podemos dar una medicación. Los estudios que hay con respecto a los medicamentos, como se menciona, algunos son muy limitados porque obviamente no se van a hacer en humanos, ¿no? O se va a probar estos medicamentos, pero ya de alguna manera dicen, digamos, algunas recomendaciones en relación a que en el caso del embarazo, el paracetamol vendría a ser el medicamento que usualmente deberíamos o podríamos usar. Pero como les digo, no es algo como en términos de conocimiento general, ¿no? Pero siempre nosotros por eso debemos acudir, en este caso al especialista, para poder nosotros dar una medicación, ¿no? Tenemos otros medicamentos que definitivamente no están, digamos, usados para el embarazo, ¿no? Algo, digamos, por ejemplo, en relación al tramadol, en relación a lo que son antiinflamatorios comunes, como el naproxeno, como les mencioné, diclofenaco, que tienen que ver en las primeras semanas del embarazo como malformaciones, o en etapas posteriores también generar problemas en el parto, y otros medicamentos, por ejemplo, estos que definitivamente nunca jamás se debe dar, ¿no? Entonces, así, digamos, es para tener un conocimiento general. Aquí, en este caso, lo que nosotros empleamos muchas veces, aconsejamos, son las otras medidas que les he mencionado, ¿no? En cuanto a estilos de vida, alimentación, lo que es la terapia de tipo psicológica, ¿no? O la terapia de relajación, ¿no? Eso podría ayudar, digamos, hasta que la etapa del embarazo pueda concluir, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso eran algunas recomendaciones prácticas, ¿no? Espero que le hayan podido ayudar un poco a tener un conocimiento. Básicamente mi objetivo era mostrar lo que son cosas de tipo alimentos o estilos de vida que podrían mejor ayudarnos a mejorar estos cuadros de migraña, ¿no? Gracias. Los invitamos, por favor, a realizar sus preguntas en forma ordenada. Tenemos a los ponentes que están prestos a escucharlos y absolver sus consultas. Pero si existe la migraña solo en la parte del ojo, al fondo del ojo, porque dolor de cabeza en sí no se me da, pero en la parte del ojo, si existe la migraña ocular, ¿puede ser? Si bien es cierto, mencioné ahí diferentes tipos de migrañas, migrañas con aura, migrañas con aura de tronco encefálico, hemiplégicas. La migraña retiniana, que podrían acercarse ahí, se caracteriza por los síntomas de auras visuales, pero que se dan o son monoculares, es decir, aquellos síntomas de percepción de luces zigzagueantes, disminución de un campo visual, puntos ciegos y todo esto, pero que se ve en un solo ojo, digamos. Si esto se presenta, o aquellas auras complejas, bien elaboradas, sensaciones visuales bien elaboradas, pues esto podría entrar dentro de la migraña retiniana. Pero lo que no debe de confundirse con los síntomas
propios de la migraña que a veces vienen con sensación o molestia, inclusive para mover los ojos, para llevar los ojos a un lado u otro, que no están dentro de este campo y que muchas veces pueden presentarse así como se presenta una migraña sin aura, por así decirlo. Entonces, habría que diferenciar entre estos dos aspectos. Doctor, una consulta. Se ha mencionado que entre las características de la acentuación de la migraña que puede propiciar dichamente la migraña es cuando hay menstruación. En la etapa de la menopausia, cuando hay cambios hormonales, se acentúa la migraña, ¿bien cierto? Ahora, la forma de la migraña a comparación de años cuando uno ha sido joven puede ser cambiante. Le digo esto porque, por ejemplo, mis migrañas cuando yo he estado más joven era pulsátil, como lo han mencionado, con dolor en la parte de un extremo del ojo y, bueno, diversas características, ¿no? Pero ahora en esta etapa, pues se acentúa en los ojos, como estaba hablando acá la compañera, se me acentúa en los ojos y a veces hasta en los dos ojos, y una zona localizada, pues, acá precisamente, y ya no pulsátil, sino es una zona localizada acá en la parte de atrás. Entonces, mi pregunta es, estando en la etapa de la menopausia, ¿eso es normal? O sea, inclusive está unido a un dolor de oídos también. ¿Eso es parte de la migraña también? Así como el doctor Nájar lo había comentado, pueden existir diversas entidades que están asociadas a esta, no solamente una migraña, pueden asociarse una migraña o una cefalea tensional, o algunas otras diferentes estirpes de dolor de cabeza, digamos, no necesariamente migrañosas. Esas que me comenta, o que usted me comenta, pues pueden deberse con otros síndromes asociados a migraña, como los que estábamos mencionando, entre ellas pues mencioné la migraña vestibular. Hay otras que son o tienen características neuralgiformes, es decir, irradiado como electricidad, como una sensación de hormigueo y parestesia, que solamente se localiza, por ejemplo, en un lado de la cara derecha, que abarque el ojo, que abarque con lagrimeo, con sensación de rinorrea. Entonces, pueden estar asociados a estos y no necesariamente comprender solo un tipo o, digamos, dentro del contexto de la migraña que estábamos comentando. Y eso, pues, tiene que ser evaluado y, pues, nada, no hay por qué preocuparse, sino corroborar qué síndrome asociado está, porque como le dije, no es la migraña, sino son las migrañas y sus primos hermanos, que vendrían a ser otras entidades que se asocian. Entre ellas, estas cefaleas trigeminales o autonómico-trigeminales, como las conocemos nosotros. Yo la migraña la tengo de hace más de 2 años, pero hace 2 meses me diagnosticaron migraña crónica. Estoy con el tratamiento del topiramato y me han dicho que todos los días lo tengo que tomar. Me quedé con una duda. ¿Eso quiere decir que la migraña crónica lo voy a tener de por vida? No, esa es una buena pregunta y pues muchos de los que tienen migraña y se les han recetado un tratamiento preventivo del dolor, entre ellos están, como bien la doctora lo estaba mencionando, topiramato, valproato, flunaricina o amitriptilina u otros medicamentos, pues se usan con ese fin, con un fin de que sea un tratamiento preventivo del dolor. El curso o el tratamiento que tienen que recibir en el tiempo, pues se acerca, entre comillas, podemos mencionarlos 1 año, 8, 10, 12 meses, digamos, para decirnos que estamos ante libertad del dolor y de ir reducción gradual. La idea no es recibir un tratamiento de por vida, sino la idea es que, aunado con los factores precipitantes, aunado con el estilo de vida y la medicación que no ayude a un 100%, eso tienen que saberlo, va a ayudar un 20, 25, 30% por lo mucho, así que no esperen que una pastilla haga todo y les cambie la vida y pues estén libres sin dolor, porque eso sería mentirles, y eso es lo que nosotros propugnamos y pues nada, lo establecemos ahí. Y pues no, tienen que tener en cuenta eso. Yo quería preguntar si la cefalea es antes que la migraña. ¿Y la cefalea da primero que la migraña? La migraña es un tipo de dolor de cabeza. La cefalea también se le conoce como dolor de cabeza, o sea, prácticamente es lo mismo. La migraña, por ser un tipo de dolor de cabeza, en realidad tiene sus fases, que ya la hemos mencionado, ¿no? Una fase prodrómica, el aura,
la fase del mismo dolor y una fase postdrómica. ¿Ok? Sí. Las características que mencionas sí pueden ser compatibles con migraña. El dolor cervical también es un componente que a veces se puede presentar antes del mismo dolor. Y esa sensación quizás de tristeza, o depresión o de preocupación, ¿no? Que pueden anteceder a la crisis del dolor. Sí, es compatible. Para finalizar, una última pregunta. Doctor, una preguntita. El café se ha mencionado como que es un desencadenante para la migraña, pero a mí me pasa algunas veces que cuando me levanto y estoy con un ligero dolor de cabeza y pensando que se me puede agudizar el dolor, he tomado una tacita de café y sin embargo en el transcurso del día me ha pasado. He evitado ya tomar una pastilla para el dolor fuerte de migraña que a veces me da. ¿Eso puedo seguir haciéndolo o evito tomar el café? Bueno, justo mencioné con respecto al café, o sea, tiene algunas peculiaridades, ¿no? En relación a la cantidad, ¿no? A la dosis, porque la cafeína, ¿no? El café se encuentra en algunos medicamentos utilizados, a veces de forma quizás los pacientes lo adquieren, ¿no? Como no quiero hacer propaganda, pero no, el Quitadol, por ejemplo, ¿no? Que tienen justamente cafeína, y que ayuda, digamos, a mejorar el dolor, porque justamente ese componente está implicado en lo que es el mecanismo del dolor, a disminuir justamente esa respuesta. Entonces, eso es lo que pueden manifestar algunos pacientes, ¿no? Que incluso mejora. Pero, digamos, el tema que lo mencioné es que hacer un sobreabuso o tomarlo con mucha frecuencia o diaria, también la concentración, probablemente eso eso sí, digamos, está relacionado con incrementar la frecuencia, ¿no? Porque también en este caso, si usted consume digamos, con esa cantidad, ¿no? Ya usted tiene, digamos, ese hábito. Si nosotros intentamos más bien decirle no tome, no consuma, a veces genera más bien incluso empeoramiento del dolor de cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve con respecto al café, ¿no? Sí. Vamos a tocar las preguntas que nos han mandado por internet. Dice Clarel Martín, dice, muy buenos días, ¿cuál es el componente de carga en el caso de una migraña al momento de expedir un certificado de incapacidad temporal, físico o mental? En realidad, como el doctor Nájar nos ha explicado claramente, tiene un componente mental fundamental. Entonces, muchas veces estos pacientes necesitan verse por un colega, probablemente un colega de repente psiquiatra o un psicólogo, ver el componente adicional de depresión que muchas veces está inmiscuido. ¿Las migrañas se dan en cualquier momento del día? Sí, justamente es la característica de la migraña, es que son de inicio espontáneo, no tienen un horario específico, ¿okay? Pueden ser en el momento del día, en la noche, en cualquier momento. La siguiente pregunta, de Jimmy, buenos días. En primer lugar, felicitarlos por la ponencia. Mi pregunta es, ¿en qué caso únicamente estaría indicado la ergotamina? La ergotamina está indicado para las crisis de dolor, ¿okay? Como hemos escuchado, más que todo, los medicamentos ergotamínicos tienen los medicamentos antimigrañosos, son los que en sus componentes está la ergotamina, son para las crisis de dolor. Y la última pregunta de Mariela, en un centro de primer nivel, si un paciente se presenta con migraña, un dolor agudo, ¿cómo se debe tratar? ¿Se puede aplicar diclofenaco intramuscular? Claro que sí, se puede aplicar. En realidad no hay un medicamento estándar para todos los pacientes con migraña. Se puede aplicar desde paracetamol, se puede aplicar diclofenaco intramuscular, ibuprofeno, como bien la doctora Analí lo ha explicado. Muchas veces esto es muy variable, la respuesta al tratamiento. Gobierno del Perú. El Perú primero.